Hare Krishna, muy buenos días. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Naribhisesa Sumnyabadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavtara Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna y buenos días, reiterados y bienvenidos y bienvenida a este espacio que existe únicamente para tratar de alentar nuestro corazón al vívido y creciente y amoroso encuentro con aquello y aquel que es al mismo tiempo todo y es al mismo tiempo también la verdad más profunda de todas las verdades, la gran verdad, y al mismo tiempo es también la perfecta morada del intercambio amoroso continuo y siempre relevante, o sea, siempre cambiante, siempre actualizado. Aquel en quien cada una de las entidades vivientes en su porción original, o sea, en su esencia como chispa de vida, se siente acogida una vez se haya liberado de todos los diferentes ilusionismos en los cuales nos hemos ido colocando y hemos sido también colocados por la fuerza de los números circenses, de los espectáculos circenses que la energía material va constantemente recreando en el espacio conocido como la conciencia. Maravilloso espacio porque maravilloso es todo espacio en el cual con sinceridad y deseo genuino de corazón uno comienza al menos a intentar un acercamiento reflexivo, serio, humilde, sencillo, tranquilo, alejado de todo sentimiento de crítica, agresividad o competencia intelectual, alejado de todo ello para, como la hoja que cae del árbol, situarse a la raíz y autorreconocerse como necio, torpe, estúpido. Hemos pasado la vida luchando contra el amor, imponiéndonos nosotros mismos, cuando en verdad el verdadero camino del conocimiento y del amor está en el camino de apartarnos a nosotros mismos, quedarnos desnudos simplemente en el ser, en el simple ser, sin nada de las cosas que le hemos añadido. Qué bueno y qué lindo poder saber que el Señor es amoroso, poder saber que somos partes eternas de Él, en tanto a lo esencial se refiere, no en tanto al personaje histórico. Yo, Juan, Pancho, María, médico, maestro, doctor, preso, prostituta, monje, rey, santo, no sé qué, no sé cuánto, nada de eso es lo que es la parte integral de ese océano de misericordia, sino aquella chispa que está viviendo y seguirá viviendo todos esos diferentes personajes y diferentes roles. Esa es la chispa que tengo que encontrar, porque ese es el yo esencial verdadero. Los demás son los famosos yo creados, llamados ego falso o ahamkara, y de los cuales también tengo que, su debido tiempo, liberarme. Usarlos, pero usarlos desde la independencia y no desde la identificación, y usarlos guiados por la inteligencia y el amor de manera útil, que tengan justificación para ser creados y para ser mantenidos, y también para ser abandonados en el tiempo necesario, porque aferrarse a los egos falsos, aferrarse a los diferentes personajes, incluso a aquellos que más me gustan, que más me tributan placer, esa es la esencia
de todo sufrimiento, así como también es la esencia de que estemos cada vez más apartados, cada vez más alejados de la plataforma original o la morada del amoroso Señor, donde constantemente se está manifestando desde diversas actitudes, pensamientos diferentes, deseos que existen únicamente no porque Él tiene necesidades, sino porque son la oportunidad para que cada una de las chispas de vida pueda ejercitarse en el vínculo amoroso activo y no simplemente en la percepción de la presencia, en la percepción de la presencia de Dios, en el experimentar y en el sentir su presencia sin lugar a dudas. Hay una gran dicha reveladora y también hay una gran dicha purificadora para el corazón, pero esa dicha se queda incompleta en tanto la entidad viviente es también fuerza activa y siempre va a estar impelida, siempre va a estar siendo invitada por ella misma a la manifestación de algo, de algún tipo de actividad en diferentes planos. Y si esa manifestación no se da en la morada original, entonces no existe la dicha completa. Por eso el Señor invita a través de su propio deseo. Él nos invita a ponernos en función de su deseo. Valga la redundancia, porque el deseo tiene su origen en el Señor. De hecho, todo tiene su origen en el Señor. Y el Señor desea no porque necesita. Nosotros acá en este sueño material deseamos porque necesitamos, sentimos lo incompleto de nuestra existencia y entonces deseamos. Pero el Señor no desea porque necesita, el Señor desea porque sabe que la naturaleza de cada una de sus partes está en la tendencia a participar de la manifestación de esos deseos, de la satisfacción, del cumplimiento de esos deseos. Y entonces si esa naturaleza nos activa, las partes del Señor se encuentran tristes y frustradas. Entonces el Señor, en un arrebato de amor continuo, eterno, que no tiene principio ni tiene final, que nunca deja de ser, siempre está deseando. El Señor siempre está deseando y todos sus deseos implican la participación de la entidad viviente, que al sentir los deseos del Señor por resonancia propia, entonces se siente alentada y motivada a participar de algún modo en la consecución de estos deseos, cada una desde su específica naturaleza y desde la específica cualidad que cada una refleja. Porque cada entidad viviente, cada chispa de vida también tiene un reflejo propio, que es el reflejar de una porción de alguna de las cualidades o algunas mezclas de cualidades del propio Señor. Y es maravilloso ese vínculo. Entonces cuando uno invoca y cuando uno al mismo tiempo evoca y al mismo tiempo convoca la presencia de ese Señor, y no solo su presencia, sino también la potencial actividad de relación con Él mismo, y uno va creyendo firmemente en esa posibilidad y uno va viviendo por adelantado, aunque sea de modo imperfecto y fantasioso, esa posibilidad de vínculo activo, entonces la dicha se va tornando completa. La percepción y la actividad se unen en un mismo ser, en un mismo espacio, en una misma morada, y por tanto el conocimiento, el amor también se nos une. Entonces bendito el momento, bendito el espacio, bendita también sea esa cuestión de impulso que nos vayan haciendo de modo natural, aunque al principio sea una invitación impuesta, después se va transformando en una cuestión natural, después se nos va haciendo necesario el ir a reunirnos en ese espacio fuera del tiempo lineal y fuera de todo, donde el Señor se va mostrando, se va revelando, nos va enamorando y nosotros también nos vamos dejando enamorar. Qué maravilloso y qué dichosos somos todos. A veces no tenemos noción de lo dichoso que estamos siendo, pero ojalá en algún momento podamos
comprender eso, lo dichoso que somos cuando estamos queriendo, cuando estamos extrañando el espacio de encuentro en el amor de Dios, y no necesariamente, repito esto varias veces, ese espacio tiene que ver con espacios formales. Muchas veces vamos y asistimos o participamos de un espacio supuestamente formal para la adoración de Dios, y allí no encontramos verdadero espíritu adorador, sino que lo que encontramos ya es una rutina mecánica cultural de una serie de símbolos, rituales, palabras y personalidades que se encuentran y confluyen, pero sus corazones y sus mentes, en gran parte de ellos, se encuentran dirigidos o cautivados por otros asuntos, aunque ya han desarrollado la apariencia de adoración a tal punto que a simple vista parecen o se muestran como perfectos adoradores. Por eso la cuestión de este espacio de adoración al Señor del cual les hablo es un espacio que no es espacio físico, no es espacio geográfico, sino que es espacio a nivel de plano determinado de conciencia, ese espacio del corazón, del núcleo, de la esencia, porque es solo en el núcleo y en la esencia, es solo en ese espacio maravilloso donde se puede desarrollar la real adoración, y esta adoración es una cuestión de oleaje espontáneo que viene de un lugar donde nadie puede encontrar sus inicios. El oleaje en el océano del corazón, de vez en cuando suceden diferentes oleajes, son producto de diferentes cuestiones, pero todos los oleajes que suceden y provienen de allí de manera espontánea, si uno los observa, se va a dar cuenta que no va a poder llegar a su origen. Así como Brahma en el principio de los tiempos, cuando escuchó el sonido original y trató de buscar el origen de dónde venía, no pudo encontrarlo, porque no se encuentra ese tipo de origen dentro del plano de conciencia material, sino que de algún modo se ha filtrado en este plano, pero no podemos encontrar de dónde. Y esa invitación al no encuentro de lo desconocido, a trascender los límites del plano de conciencia material en el cual estamos tan acomodados, esa invitación al salto a lo misterioso, al abandonarnos a lo amado que nos llama en la oscuridad de la noche, pero no podemos ver ni siquiera su rostro. Entonces, ¿quién es ese amado que nos llama? Y si acaso es un extraño, viene el temor, ¿verdad? Como la chica tímida que dice, ¿quién me está llamando? Tiene su voz suave, pero está todo muy oscuro, y si acaso es una trampa, la chica se pregunta y teme, y entonces prefiere regresar a su cómodo cuarto, donde allí se siente segura. Pero hay que saltar al amado una vez se tiene la certeza, o nos han dado la certeza de que ese amado y esa presencia es la real. Hay que saltar. Si no se da ese salto, si no se adentra uno en la noche profunda y oscura, donde nada se ve, y donde incluso llega un momento en que ya ni siquiera lo que tenías como uno, o sea, como ti mismo, tus identidades ya quedan, ya ni siquiera eso se ve. Sin embargo, sabes que sigues existiendo. Sigues existiendo porque tienes conciencia de la existencia, pero ya nada de lo que antes era es, y de lo nuevo tampoco nada ha llegado a ser. Todo es plena oscuridad, pero queda la perseverancia y la confianza de que está allí en algún lugar el amante, y hay que caminar, y ese es el camino. Y cuando llegue ese momento de pasión irresistible que nos llama ese camino, entonces es que estamos a punto perfecto para lanzarnos a su brazo. Y el lanzamiento viene primero y el verle viene después. No se puede esperar a verle para lanzarse, porque entonces en eso no hay verdadero amor. Sin embargo, todo esto debe ser progresivo, pero ese progresivo va siendo alimentado por el encuentro continuo. El encuentro continuo en este espacio y en espacios como este, donde nos damos un poco del alimento atractivo que nos llega en forma de sonido
sobre las cuestiones vinculadas a Dios. Qué maravillosa. El último texto compartido decía lo siguiente: gradualmente, mientras la mente se espiritualiza de un modo progresivo, apártala de las actividades de los sentidos y mediante la inteligencia los sentidos quedarán controlados. La mente que está demasiado absorta en las actividades materiales puede ocuparse en el servicio de la personalidad de Dios y así quedar fija en el estado de plena conciencia trascendental, decía el texto, y apuntamos hacia la importancia de este apartar de los sentidos, la importancia del revivir de la mente y la importancia de cómo el servicio al Señor o el prestar atención al Señor iba purificando nuestra existencia y iba llegando a un punto en el que quedábamos fijos en el estado de plena conciencia trascendental. Esto es importante comprenderlo porque así comprendemos cómo el prestar atención crecientemente a Dios, en este caso el método recomendado es la repetición de los santos nombres desde la fe, que no hay diferencia entre el nombre y la propia presencia del Señor, y el nombre es la semilla que contiene a toda la presencia del Señor en sus diferentes maneras y cuestiones. No hay diferencia. Si cuidamos y cultivamos la semilla y llega a ser la semilla lo único existente en nuestra conciencia y en nuestro corazón, entonces a su debido tiempo la semilla germinará y podremos ir degustando la compañía cierta y maravillosa de nuestro amoroso Dios, y estaremos entonces situados verdaderamente en lo que significa el inicio del real servicio devocional. El texto continúa diciendo, texto 19, capítulo 1, segundo canto del Srimad Bhagavatam, dice: después que logras ese apartar, después que logras ese quedar fijo en la conciencia trascendental, esto es importante porque es después, no antes. No podemos violar las etapas son naturales y van a ir sucediendo solas, tampoco podemos adelantarlas, tampoco podemos catalizarlas de modo caprichoso, ¿verdad? Dice, después debes meditar en los miembros de Vishnu, uno tras otro, sin apartarte de la concepción de todo el cuerpo. De ese modo la mente se libera de todos los objetos de los sentidos. No debe haber ninguna otra cosa en que pensar. Como la suprema personalidad de Dios, Vishnu es la verdad suprema, la mente se satisface por completo únicamente con Él. Entonces dice, después, una vez estás ubicado ya en ese espacio de completa atención, de completa concentración, entonces ahí, según el método de esa época, ¿verdad?, uno depositaba la atención en el corazón y comenzaba a meditar en la forma de el Señor, que la Escritura para esa cultura proponía, que era una forma de color azuloso, de 4 brazos, en una de las manos una caracola, en la otra una flor de loto, y en las manos opuestas un disco de corte, o sea, un disco dentado, una rueda dentada, que es como un arma radiante, y también un mazo, ¿verdad? Los dos primeros es simbólico para la misericordia y sobre sus devotos puros, y los 2 segundos son representaciones simbólicas de armas que simbolizan también la destrucción de los famosos demonios, y describe en la literatura en varios pasajes esa forma, ¿no? La forma de su sonrisa, de sus labios, de sus ojos, de su abdomen, de su pecho, su cintura, su postura, sus muslos, sus dedos, los diferentes adornos. Hace una descripción lo más detallada y vívida posible para facilitar el anclaje de la atención del practicante en eso. Repito, esa meditación en esa forma ya es, una vez se ha logrado el apartar la atención de todo lo demás, y simplemente está quedando allí. Y repito, también es el método de
aquel momento. Este término de Vishnu hace referencia al propio Señor Supremo, pero en su rol de el sustentador de la creación material. El Señor Supremo tiene ilimitados roles u ocupa ilimitados roles según las necesidades de las entidades vivientes que están en conciencia separada de Él, y allí se encuentra Él a plenitud, pero en verdad sigue estando en su sitio original, y ninguno de esos roles o personajes es una manifestación de todas sus cualidades. En ninguno de los personajes o nombres del Señor se encuentra manifiesto el Señor en todas sus cualidades al mismo tiempo. Las tiene todas, pero no las manifiesta todas en ese personaje. Eso es lo que diferencia a los diferentes personajes o avatars de el Señor. Por tanto, Vishnu, aunque es el propio Señor, no tiene manifiesta todas sus cualidades, sino que tiene solamente manifiesta aquellas que son necesarias para el rol que desempeña, que es el rol de ocuparse de todo el asunto de el universo o los universos materiales, y de conducir a las entidades vivientes que así lo quieran y así se abran a dicha conducción por el camino de retorno a Él, pero de retorno a Él en la morada espiritual. Vishnu no está en la morada espiritual, ese personaje específico está solamente en las distintas instancias del plano de conciencia material y en sus diferentes niveles, pero Él no tiene presencia, no tiene existencia. Esa forma específica maravillosa de Dios no tiene existencia en el mundo espiritual, puesto que no juega ningún papel allí, no tiene sentido. Esto es importante comprenderlo porque muchos de los nombres del Señor Supremo solamente tienen existencia para el mundo material, porque su cometido está desarrollándose o ha sido desarrollado, y otros se desarrollarán en el plano de conciencia material. Es igual que, por ejemplo, el traje de nado, ¿verdad? El traje que se pone un buzo para bucear o una practicante de nado para nadar, no tiene mucho sentido mantenerlo en un restaurante o llevarlo a un cine o llevarlo a otro lugar, porque no cumple ninguna función. Y entonces las cuestiones del Señor siempre son funcionales, porque el amor es siempre funcional, y esto es una cualidad importante. El amor tiene naturaleza funcional eterna. El amor siempre es útil. El amor, todo lo que hace, lo hace en relevancia de utilidad para lo amado. Y entonces Vishnu tiene relevancia de utilidad. Por ejemplo, si en el plano de conciencia espiritual no hay los famosos demonios o las famosas contrapartidas del bien, entonces ¿qué sentido tiene esas cuestiones simbólicas del mazo, el disco, verdad? Si no hay con quién supuestamente luchar o con quién acabar. Son cuestiones así. Es simplemente una pincelada para que pensemos en eso. Entonces dice que meditar en los miembros de Vishnu. Allí el practicante ya en ese estado se dedica a la meditación progresiva, comenzando desde los dedos de los pies y ascendiendo progresivamente, como una muestra también de respeto. O sea, no recomienda en las escrituras ir directamente a buscar el rostro del maravilloso Señor, porque eso implica que todavía entonces en el corazón hay cierto atrevimiento y la humildad no te ha colonizado por completo. La actitud del meditador en ese método, la natural, la adecuada, es entonces comenzar desde los pies del Señor, porque se supone Él ha reconocido su grandeza y se encuentra a sus pies y apenas se atreve a mirar a los dedos deslumbrantes y brillantes. Las uñas del Señor, este Señor Vishnu, brillan como gemas preciosas y resplandecen de forma cegadora allí engarzadas sobre los dedos de sus pies, que son delicadamente bien formados, que son hermosos, atractivos y que invitan constantemente a la entidad o identidad odiosa de la fortuna a masajearlos, a acariciarlos y a gozarse de ese atractivo. Son los pies de nuestro amoroso Señor en todas sus formas, pero estábamos hablando
de la forma de Vishnu, y entonces va después el meditador extasiado de tanta belleza, inundado de tanto respeto mezclado con una sensación de cariño creciente, va comenzando a ascender por sus tobillos, y la meditación entonces se va volviendo inclusiva. No es que ya deja de ver sus dedos, sino que va incluyendo otras partes. En la cuestión de Dios todo es expansivo, no es que se hace una cosa y se deja para hacer otra, sino que en esta cosa se va expandiendo, se perfecciona y se va incluyendo la cosa siguiente que también forma parte del todo. Por eso vemos que en el texto dice que va meditando en los miembros de Vishnu uno tras otro sin apartarte de la concepción de todo el cuerpo. Es una cuestión de ganancia creciente, y los tobillos y las cuestiones del tobillo y las tobilleras, y después vienen las piernas, las rodillas hermosas, que es maravillosa y deslumbrante, linda, atractiva sin igual. En la forma del Señor vienen los muslos, las caderas, la cintura, el abdomen, el ombligo, toda la zona, el pecho amplio, la morada de la diosa de la fortuna, justo allí en medio del pecho del Señor, los brazos, los hombros perfectamente enclavados, las clavículas, toda esa zona y toda esa imagen. Ojo, no es que el Señor tenga forma humana, sino que es al revés, es el ser humano el que tiene una forma correspondiente a la forma original del Señor. El Señor no es el que es antropomorfo, o sea, no es Él el que está hecho a la forma humana, sino que es el ser humano el que es teomorfo, el que está constituido a la forma semejante a la de el Señor. El Señor, por tanto, esto es importante, no es un ser humano, porque tendemos a tomar esa confusión, ¿verdad? Al ver que la literatura describe forma humana, el Señor es un ser humano. No, es el ser humano el que tiene. Recordemos el principio de la historia de la creación de los judíos, donde el Señor invita, o el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a la semejanza. Eso es importante. Entonces así va el meditador meditando, y volvemos a un punto clave también que hemos visto en muchos casos. Aquí el objeto de meditación, fíjense, sigue siendo el Señor. Textos sobre el Señor, noticias sobre el Señor, los nombres del Señor, ahora una forma específica del Señor, la forma de Vishnu, que es la forma que el Señor asume en el mundo material según la cosmovisión védica. Y todo sigue siendo el Señor. Nunca abandona al Señor como objeto de meditación estos métodos propuestos. El devoto, es una cualidad específica, su objeto de meditación es siempre relacionado al Señor. Y ese es el método esencial. Cuando tu objeto de meditación sea siempre en el Señor y sea siempre anclado desde la fe y desde la entrega progresiva, entonces la espiritualización de tu existencia está asegurada. Irá sucediendo en la medida que otros elementos también se complementen en tu estilo de vida, etcétera, etcétera, pero está garantizada porque así lo garantiza el propio Señor en las Escrituras. Entonces va recorriendo todo el cuerpo, la figura, todo, hasta que se completa la visión perfecta y viva de la figura total de Vishnu, y después se queda allí el meditador contemplando esa figura. Ese después ocurre en el transcurso de la práctica. No estoy hablando de un solo momento, de un solo día. En la medida que uno va ascendiendo y va integrando la forma de Vishnu, en este caso de esta práctica específica, eso significa que el corazón se está terminando de purificar, porque de lo contrario no se puede lograr contemplar a Vishnu. Vishnu es de naturaleza espiritual, por tanto se necesita sentidos espirituales que van despertando, pero no pueden despertar si la contraparte de sentidos materiales está despierta. O sea, usted no puede escuchar literalmente los diferentes detalles de la atmósfera de la morada trascendental,
los diferentes acontecimientos que allí suceden, los sonidos maravillosos, no los puedes escuchar al detalle si estás escuchando las cuestiones materiales. Por tanto, en la medida que va ampliándose la percepción del cuerpo del Señor en todos sus detalles, eso significa que los sentidos del practicante están adoptando, están incursionando en un campo de conciencia diferente al campo de conciencia material, y eso significa que por tanto se está purificando. Cuando llega la contemplación total del Señor, la imagen del Señor no es como un maniquí, no es que le contempla como una imagen inerte, sino que se puede sentir la vida del Señor, y después el Señor se vuelve completamente vívido, o sea, deja de ser la imagen contemplativa y cobra acción. Y entonces allí es donde Él se le revela de manera viva, literalmente viva, activa, independiente al practicante, y cuando sucede eso es donde el practicante queda completamente atónito, pues él nunca pudo imaginar al Señor plenamente vivo, y allí es donde el Señor entonces se dirige al practicante, y quién sabe lo que pasa en ese momento, aunque las Escrituras refieren diferentes proposiciones de acontecimientos, allí donde vienen las bendiciones, etcétera, etcétera, y a partir de allí es donde viene el verdadero no olvido del Señor. En tanto no se vive esa experiencia, el recuerdo del Señor no es constante en nuestro corazón, porque no hemos sido impresionados realmente por la presencia directa de Dios. Porque cuando Dios impresiona directamente nuestra vida desde su concepción personal, entonces nunca más puede olvidar. Si uno recuerda sus primeros amores, la adolescencia, o aquel amor que le gustó tanto, no sé qué, no sé cuánto, y lo recuerda durante toda la vida, entonces imagínense cómo no va a poder recordar una experiencia viva, plena, con la esencia personal del dueño de todos los dueños, del más hermoso de todos los hermosos, de aquel que te tambalea y te remueve de principio a fin. Sería imposible no recordarle. Por tanto, el olvido del Señor significa también una no ocurrencia todavía de dicha experiencia, pero esa experiencia tampoco puede ser buscada, porque entonces la fantasía te va a jugar un mal papel, un mal juego, y vas a desviarte del camino. Nuestra cuestión es anhelar al Señor, nuestra cuestión es seguir cultivando la fe, seguir escuchando, cantando los santos nombres y danzando en el anhelo de que un día quizás tengamos la dicha de ser raptada, de ser amada, de ser degustados por ese maravilloso Señor de la luz y la misericordia. Que el Señor nos acompañe siempre, que tengamos un buen día, y estoy finalizando la llamada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.